¿Ya pueden ver mi pantalla? Ya. Bien, gracias. Vamos a ver. Bueno, entonces el sistema digestivo se le denomina tubo porque vamos a ver que pues cuando hace su plegamiento el embrión, que ya vimos que pasa de un estadio trilaminar en el que básicamente es pues una lámina como si fueran tres tortillas juntas. En el momento en que se empieza a plegar, empieza a tomar esa forma tubular y así las capas también empiezan a tomar esa forma tubular y por eso se le denomina tubo digestivo, y a lo largo de todo este tubo digestivo, que se va a dividir en diferentes secciones, van a derivar diferentes estructuras, ¿sale? Vamos a ver la formación de la boca, la faringe también la vamos a ver porque es tema de otro de los arcos faringeos que vamos a ver después. Yo les voy a mandar un resumen de ese tema, te les explico al final o mañana. Vamos a ver la formación del esófago, del estómago, del intestino delgado que abarca el duodeno, el yeyuno y el ilion, el intestino grueso que va desde el apéndice, el ciego, el colon ascendente, transverso, descendente, la parte sigmoide, el recto y el ano, ¿sale? Y además vamos a ver la formación del hígado, de la vesícula biliar y del páncreas, y aunque no pertenece a este sistema como tal, vamos a ver también la formación del vaso, que es un órgano que pertenece al sistema linfático, ajá, y pues nada más, ¿sale? Porque también deriva de una de las capas de este sistema. Ajá, entonces vamos a ver que a lo largo de todo este tubo, ajá, cada parte va a tener tres capas, y a su vez van a tener otras divisiones y así sale. Las capas principales del tubo digestivo son la mucosa, ajá, que es como la parte, viendo de adentro hacia afuera, la parte más interna, donde están estas células, ajá, que vemos que a veces, por ejemplo, hablamos de las microvellosidades del intestino, donde sucede la absorción. Ajá, la mucosa es la capa más interna, y proviene del endodermo. Ajá. Después vamos a ver que detrás de la mucosa está la submucosa y la muscular, ajá, que hace que haya esa contracción del tubo, ajá, para todos los procesos de digestión. Y tanto la submucosa como la muscular, ajá, provienen del mesodermo esplácnico, ¿sale? Que de ese mesodermo ya hemos estado hablando bastante. Ujú. Y básicamente va a tener que haber una inducción entre el mesodermo y el endodermo para que se dé toda esta parte, ¿sale? Y vamos a ver también que entre el endodermo y el mesodermo van a migrar células, ajá, y se van a ir formando los vasos sanguíneos, ajá, y también las células de la cresta neural, esas estructuras, estas botoncillos que también son tejido neural, van a ir metiéndose para que se vaya formando el sistema nervioso autónomo, que es el que pues básicamente dirige todo este sistema digestivo, ¿sale? Que nosotros no somos realmente conscientes del proceso de digestión que ya estamos llevando a cabo, ajá, no lo decidimos como tal. Y bueno, también ya les he mencionado el peritoneo, que es toda esta membrana que recubre las vísceras digestivas. Ajá, y ese también proviene del mesodermo. Ajá. Vamos a ver que también va a haber unas membranas, que ya hemos hablado de los mesenterios, de la migración de las células germinales primordiales. Ajá. Y vamos a tener el mesenterio que proviene del mesodermo lateral. Ajá, y tiene una parte ventral y otra parte dorsal, que la ventral en algún momento va a desaparecer de manera parcial. Ajá. Y bueno, la formación del sistema digestivo empieza desde la cuarta semana, desde que empieza a tubularse el embrión, ajá, y la morfogénesis como tal, es decir, toda esta forma que va tomando cada una de las vísceras, ya está lista o empieza a la 10ª semana de gestación. Ajá. Ok, y bueno, vamos a hablar primero entonces del intestino primitivo, del intestino del embrión, ajá, y vamos a ver que se forma gracias a la tubulación, como ya se los he comentado, desde la cuarta semana, ¿sale? Muy importante. Ajá. Y va a tener un nivel cefálico caudal, que a su vez, cuando hablamos de un nivel cefálico, también se le denomina que es la porción anterior, ajá, y va a estar dada la parte más cefálica por la membrana bucofaringea, ajá, que después va a dar origen lo que está detrás, el espacio que queda detrás de la membrana bucofaringea a la boca, y una región, un nivel caudal o posterior, que es donde termina este tubo, que es la membrana cloacal, ajá, que es el futuro ano, ¿ok?
Y entonces vamos a ver que el techo del saco vitelino, ajá, esta estructura que al inicio sirve como el filtro de todos estos nutrientes del embrión, ajá, queda dentro de este tubo, ajá. Y básicamente lo que queda dentro va a ser parte del endodermo donde se va a derivar el tubo digestivo, ajá, y básicamente queda rodeado de tejido mesodérmico, ¿sale? Que es la porción roja que vemos en el esquema. Y entonces vamos a ver que de acuerdo después de que queda integrado el saco vitelino en la tubulación del intestino, ajá, va a haber un pedículo vitelino con el que van a estar conectados, ¿sale? En la última porción del saco vitelino va a estar conectado a través de un conductillo hacia el intestino y ese va a ser el pedículo o canal vitelino, ajá. Y entonces a partir de esta porción, en la parte más alta o más cefálica es el intestino anterior, a nivel del pedículo es el intestino medio y la porción que está debajo del pedículo, que podría ser el nivel caudal, va a ser el intestino posterior. Ajá, y bueno, aquí como les decía, la parte media queda conectada al resto del saco vitelino por el pedículo vitelino o también se le llama ómpalo mesentérico. Ajá, y vamos a ver que, como les decía, la membrana bucofaringea por detrás cubre a una porción, una cavidad que se va a llamar estomodeo. Uh -huh, y que va a ser la futura boca, o también el estomodeo se le dice que es la boca primitiva, ajá. Y esta membrana bucofaringea se va a romper, va a desaparecer a la cuarta semana, porque al final lo que tenemos que formar es una cavidad, ¿ok? Y la membrana cloacal, lo que está recubriendo es igual un espacio que se llama proctodeo, y pues de la fosa anal sale, esta va a la membrana cloacal a degenerar o a desaparecer a la séptima semana, ¿sale? Pero ese es uno de los últimos subtemas que vamos a ver. Ok, y bueno, pues en las diferentes porciones que ya vimos que se dividen de acuerdo al pedículo del saco vitelino, ajá, van a dar lugar a diferentes estructuras. Por ejemplo, el intestino anterior, ajá, va a dar lugar a la faringe, al estómago, al esbozo laringotraqueal, este esbozo que va a dividir el intestino anterior en dos, en la parte ventral, en la tráquea, y en la parte dorsal al esófago, ¿sale? También va a dar al estómago, vamos a ver que el duodeno es la primera porción del intestino delgado, ajá, y va a tener cuatro porciones, ¿sale? Entonces va a dar lugar a la primera porción del duodeno, también a la parte más superior de la segunda porción del duodeno, al hígado, a la vesícula biliar y a las vías biliares y al páncreas, ¿sale? El intestino medio va a dar a la porción más baja, la porción caudal de la segunda porción del duodeno, y también a la tercera y cuarta porciones del duodeno. También da lugar al ilion, al yeyuno, al ilion, al ciego, al apéndice del informe, sale esta pues, porción chiquitita que queda del intestino, también al colon ascendente, y básicamente parte del colon transverso hasta la porción media, ¿sale? Ok, y por último el intestino posterior va a dar lugar a la segunda mitad del colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoides, el recto y el tercio interno y medio del conducto anal, ¿sale? Y básicamente toda la formación de todos estos tubos va a ser la unión del endodermo con el mesodermo. Uh -huh. Y bueno, primero vamos a hablar de la cavidad bucal y vamos a hablar primero que de manera ya desarrollada, el vestíbulo, bueno, la cavidad bucal se compone de vestíbulo y como tal de la cavidad bucal, ¿sale? El vestíbulo es este espacio que está entre las mejillas, los dientes, las encías, ¿sale? Y la cavidad como tal es lo que queda, el espacio que queda entre los dientes, ¿sale? Y donde está la lengua. Ajá. Vamos a ver que ya desde la tercera semana podemos ver a la membrana bucofaringea, ajá, en el embrión trilaminar, que recordemos que aparece la herradura cardiogénica, y la herradura cardiogénica un inicio queda por arriba de la membrana bucofaringea, ajá, pero ya con ayuda de la tubulación y del pliegue cefálico del embrión, ajá, que recordemos que de estar plano se va a tubular y además se va a doblar en la porción caudal y cefálica, ajá, y es entonces donde ya la membrana bucofaringea queda por debajo del a ver, déjame dejarle doy una mejor estructura de este dibujo. Ajá. Okay. Entonces vamos a ver qué queda el embrión, ya se le empiezan
formar algunas de los remanentes de los bolsas faríngeas, ajá, que así como como en un gusanito, ¿sale? Entonces vamos a ver que aquí ya se empiezan a formar las vesículas que van a dar lugar al sistema nervioso, ajá. La primera es el prosencéfalo, que ya les había comentado, que va a dar lugar al futuro cerebro como tal, a los hemisferios. Y ya queda con la tubulación y con las flexiones cefálicas y caudales, la boca por debajo del prosencéfalo, es decir, ya como va a terminar siendo de manera definitiva, y al final queda aquí el saco cardiogénico, ¿sale? La bolsa cardiogénica. Y vamos a ver que se da a nivel del primer par de estas bolsitas faríngeas, ¿sale? Y va a empezar a formar después que se dobla y que se va plegando, va a formar una depresión, ¿sale? Una futura cavidad, que es el estomodeo, ¿sale? La futura boca. Y que alrededor de la semana 26 más o menos 1, ajá, se va a romper la membrana bucofaringe, ¿sale? Alrededor de la cuarta semana, como ya se los había comentado. Ok, y luego vamos a ver primero la formación de la lengua, ¿sale? La formación de la lengua se empieza a dar en la cuarta semana de gestación, se da a nivel de la faringe primitiva, ajá, y vamos a ver que a nivel de la faringe primitiva empieza a haber unas como prominencias, ¿sale? Vamos a ver que se va a dar lugar a la yema lingual media, ajá, que la podemos ver en la fotografía que les puse aquí. Aquí tenemos la yema lingual media, la yema lingual lateral. Tenemos también a la cúpula y vamos a tener una eminencia hipofaringia que se va a dar alrededor del piso, bueno, en medio del piso del tercer arco faringeo, ¿sale? Y pues nada más, ¿sale? Y bueno, vamos a ver que las yemas se van a ir pues juntando para dar lugar a la estructura de la lengua que ya nosotros conocemos, ¿sale? Y entonces vamos a ver que las yemas linguales laterales van a dar lugar, se van a unir a los dos tercios anteriores de la lengua, ajá, la porción que queda como tal en la cavidad bucal, y vamos a ver que a veces la lengua, que es este músculo, se ve a veces como una línea media, ¿sale? Entonces, esta es la evidencia de que hubo dos estructuras que se unieron para formarla, ¿sale? Y como tal, la porción más eh, posterior de esta estructura es la eminencia hipobranquial, ajá, que va a dar lugar al tercio posterior de la lengua, ya más en la porción faríngea, ¿sale? Y entonces vamos a ver que estas estructuras, estas bolitas están como de manera muy alejada, ajá, la yema lingual lateral es como la porción más cefálica, ajá, y se van a ir retrocediendo hasta unirse con la eminencia hipobranquial, entonces va a crecer como de adelante hacia atrás. Y después vamos a ver que las bolsas faríngeas 1, 2, 3 y 4, ajá, recordemos que son del 1 al 6 y no hay 5, ajá, van a dar el tejido conjuntivo, el tejido de sostén, los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos de la lengua, ajá. Y bueno, vamos a ver que también esa lengua necesita moverse, ajá, que nosotros podemos sacar la lengua, moverla de un lado hacia otro, y estos músculos vienen en los neoblastos, es decir, esas células musculares de la porción muscular de los omitos, ajá, de estas estructuras como cubos que ya les he enseñado, que van a dar lugar a las vértebras, ¿sale? Y de estos omitos a nivel occipital del embrión, ¿sale? Entonces de aquí es donde se van a formar los músculos de la lengua. Y ya vamos a ver que a la octava semana ya esta lengua ya empieza a tener papilas linguales. Ok. Y de la lengua nada más. Y vamos a ver también la formación del paladar. Ajá, básicamente el paladar lo que es el techo y el piso de la cavidad bucal. Ajá, y vamos a ver que tiene diferentes porciones. La parte más dura que nosotros si subimos la lengua podemos tocarla son los dos tercios anteriores del paladar. Ajá, es un paladar que se le denomina paladar duro porque básicamente está formado por hueso. Y tenemos el paladar blando, que es el área donde está básicamente la úvula y es el tercio posterior. Y esta porción no tiene hueso y además es una porción móvil. Ajá. El paladar inicia su formación a la quinta semana y ya está listo a la 12ª semana de gestación, ¿sale? Y vamos a ver que se necesitan dos estructuras para que se dé este paladar definitivo, que es el paladar primario, ajá, que es un segmento intermaxilar, ajá, que se forma entre las estructuras que van a dar lugar después a los huesos maxilares.
Y el paladar secundario, que son unos procesos palatinos laterales, ¿sale? Que también derivan, bueno, ya recuerden que cuando les enseñé cómo se formaba la nariz, ajá, vimos los procesos frontales y demás, ¿sale? Que eran como unas bolitas del embrión, ¿sale? Entonces, de los procesos frontales derivaban las prominencias nasales mediales y laterales, y vamos a ver que también el embrión, cuando tiene, empiezan los primordios de la cara, tienen otras bolitas, que eso se llaman procesos maxilares, ¿sale? Y es de donde derivan los primordios del paladar, tanto el primario como el secundario, ¿sale? Y bueno, vamos a ver que como tal, bueno, el paladar primario, perdón, deriva de las prominencias nasales mediales, de ahí donde se va a formar, ajá, se va formando el tabique y la punta de la nariz, y van a dar lugar como la porción más inferior al paladar primario, ¿sí? El hueso. Y al final, lo que queremos con el paladar es que se separe la cavidad nasal de la cavidad bucal, ajá. Y bueno, también, bueno, les decía que era junto con los procesos maxilares, porque pues, básicamente son los dos, ¿sale? Y el paladar secundario se da gracias a las caras internas de los procesos maxilares, ¿sale? Entonces, aclarando aquí, el paladar primario se forma gracias a la unión de las prominencias nasales mediales, ajá, y los procesos maxilares. Y además, el paladar secundario se también deriva, pero de las caras internas, ajá, de los procesos maxilares. Entonces, básicamente, cuando se van uniendo todos estos procesos, las láminas empiezan como a crecer hacia abajo, ajá, empiezan a unirse así, pero entonces se dice que el crecimiento de la lengua es lo que empuja esas láminas que están creciendo hacia abajo para posicionarse como en un arco, ¿sale? Y que le da la estructura que se necesita realmente. Ok. Y bueno, vamos a ver que ya la función de estos procesos, ajá, del paladar primario y el secundario, inicia la novena semana y está lista ya a la 10ª semana, ¿sale? Y bueno, básicamente vamos a ver que están el paladar duro, ajá, y eso sí van a sufrir osificación. Y la última porción, un tercio posterior no se va a osificar. Y entonces, al no osificarse, ya vamos a tener el paladar blando y la óvula, ¿sale? Y bueno, de manera esquemática, aquí está. Este es el segmento intermaxilar y los procesos palatinos laterales, ajá, y vamos a ver que el segmento intermaxilar va creciendo, pero los que realmente se acercan más son los procesos palatinos laterales, ¿sí? Hasta que se va formando esta estructura que se cierra, ajá. Okay. Y bueno, ya vamos con la parte del esófago, y el esófago empieza a formarse a la 4ª semana de gestación, ajá, y que el intestino anterior se va a dividir gracias al tabique esofágico, ajá, recordemos que es un tubo que se va a ir dividiendo, ajá, y de manera ventral está la tráquea, y de manera posterior queda el esófago, el tabique traqueoesofágico. Ajá, y a la 7ª semana esta tiene una estructura muy pequeñita, y al igual que como vamos a ver que, bueno, ya vimos que se empiezan a alargar los pulmones, también se tiene que ir alargando el esófago, ¿sale? Y al final, esta membrana que es el mesenterio, realmente no le va a dar un sostén como tal al esófago, ¿sale? Esta no queda recubierta por esa membrana, al contrario del resto del tubo. Ajá, y entonces también vamos a ver que estas tienen 3 capas diferentes. Bueno, hablando de la mucosa, que también deriva del endodermo, a la 10ª semana ya empieza a diferenciarse ese epitelio, ¿sale? Esa última capa del tejido antes de que empiece la luz, que es este espacio del tubo. Ajá, y se le dice que tiene un epitelio cilíndrico ciliado, es decir, es un epitelio que tiene células que son alargadas, que simulan ser unos cilindros, ajá, y tienen cilios, ajá, que son estas especializaciones de membrana que ayudan al barrido de por cualquier cosa que entre al esófago, ¿sale? Pero este no es el epitelio definitivo del esófago, ¿sale? El epitelio definitivo se va a formar alrededor de la semana 20-25 de gestación, y básicamente es un epitelio escamoso. ¿Qué es un epitelio escamoso? Ok, un epitelio escamoso básicamente es un epitelio plano, ajá, porque sus células tienen una estructura plana, que son las células que son planas, y es estratificado. ¿Qué es estratificado? Pues que tiene muchas capas de estas células que son planas. Ajá, y además, bueno, hay 2 tipos de epitelios
escamosos, también está el del epitelio y también el de la piel, ajá, y bueno, este no va a tener estratopornia, ¿sale? Que es básicamente esta estructura como dura que recubre nuestra piel y que la hace más resistente, ¿sale? Entonces el epitelio realmente no necesita este estratopornia, ¿ok? Bueno, y básicamente, pues como ya lo habíamos comentado, la submucosa y la muscular derivan del mesodermo esplécnico y al inicio de la formación de este tubo, alrededor de la cuarta semana, como tiene que crecer y proliferar diferentes células para que den lugar a cada una de sus capas y todas sus estructuras, pues hay un momento en el que el tubo se oblitera. ¿Qué quiere decir que se oblitera? Pues que se cierra, ¿sale? Y que ya como tal no es un tubo hueco, sino es un tubo como macizo, ajá. Pero vamos a ver que se va a recanalizar o se va a volver a abrir esa luz en el tubo del esófago y esto va a suceder alrededor de la octava semana, ¿sale? Y vamos a ver que, bueno, alrededor de todos estos temas del tubo digestivo, tiene que haber rotación de todas estas estructuras, ¿sale? Y entonces vamos a ver que la porción más dorsal, la porción del intestino que queda más hacia atrás, va a terminar en el lado derecho y la porción más ventral va a terminar en el lado izquierdo, ¿sale? Entonces el tubo hace básicamente esto, ajá, y la porción más dorsal está hacia la derecha, ajá, y la porción más ventral está hacia la izquierda, y esta es derecha. Y ya para que aquí se continúe con el estómago. Y ahora vamos a lo que sigue con del esófago, que básicamente es el estómago, e igualmente el estómago empieza su formación hacia la cuarta semana, ajá, y básicamente se forma igualmente tanto del intestino anterior como del mesodermo esplácnico, ¿sale? Y básicamente en el intestino anterior lo que va a pasar es que va a haber una dilatación, ¿sale? Entonces se dilata porque es una estructura muy delgada, ajá, y este estómago sí tiene tanto mesodermo dorsal como mesenterio ventral, ¿sale? Y entonces vamos a ver que este estómago tiene que descender, ajá, y básicamente pues el estómago tiene que subir, ajá. El desarrollo como tal del estómago, tanto la forma y las células que lo recubren por dentro, terminan como tal hasta el nacimiento. Ajá. Pero vamos a ver que ya después que se empieza a formar esa dilatación, en la cuarta semana, a la quinta, ya empieza a haber un crecimiento asimétrico entre cada lado de esta dilatación, ¿sale? Y vamos a ver que entonces el borde ventral tiene un crecimiento muy lento y entonces esto va a dar origen a la curvatura menor del estómago, ¿sale? Que en el esquema básicamente es esta, la curvatura menor, ajá, y que en el borde dorsal tiene un crecimiento muy rápido, que después va a dar lugar a la curvatura mayor del estómago, ¿sale? Que es esta de aquí. Ok, y entonces vamos a ver que este también tiene que rotar 90 grados en sentido de las manecillas de reloj, como lo muestra este esquema, ajá, y es lo que va a dar lugar a que pues la curvatura menor quede viendo hacia el lado derecho, ajá, y la curvatura mayor quede dando hacia el lado izquierdo, ¿sale? Entonces este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. Ajá. Y bueno, vamos a ver que ya alrededor de la décima a la doceava semana ya empieza a haber una diferenciación del resto del intestino anterior. Ajá, y ya a la quinta, bueno, a la quinceava, a la semana 17 de gestación, ya, ya se van a irse formando las glándulas del estómago que van a permanecer hasta que sea adulto, ¿sale? Y básicamente esta es la rotación que hace el estómago, ajá. Recordemos, bueno, ya después vamos a ver cómo se va entre el mesenterio dorsal, que se va a dividir en dos hojitas, se va a ir formando el vaso. Por delante, esto es dorsal o posterior, y esto es ventral o anterior, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a quedarnos con la primera, ajá, en donde no hay vaso todavía, para explicarles de manera más sencilla, que el mesenterio dorsal o mesogastrio dorsal, porque pues al final están viendo el estómago con la porción dorsal del embrión, ajá, lo que va a hacer es que lo está sosteniendo y a su vez está el estómago conectándolo con el primordio del hígado, y el mesenterio ventral conecta al hígado, ajá,
pues con la porción ventral, ¿sale? Y entonces lo que van a hacer al moverse hacia el sentido de las manecillas del reloj, ajá, el estómago queda ya en un lado más izquierdo y entonces se va llevando el hígado hacia la derecha, ¿sale? Vamos a ir viendo que esto es muy importante para que se dé, pues para que queden las vísceras del lado en el que están cada una, sale toda esta rotación del tubo digestivo. Ok, y bueno, ya al final ya queda con toda esta rotación, ya queda el primordio del hígado colocado de manera igualmente derecha y el estómago más hacia el medio, pero también más hacia la izquierda, ¿ok? Y bueno, vamos a hablar de estos aumentos o estos, también se les denominan epiplones, que van a ser membranas o bolsitas que se van a ir formando gracias a los mesenterios, ajá, por toda esta rotación que van haciendo y se van a ir, después de ser una sola membrana, se van a ir abriendo la mayoría, o más bien los dos tienen dos hojas, y también son muy importantes porque de aquí van a salir estructuras de sostén para las vísceras, y además, bueno, como ya les spoileé un poco, de las dos hojas en las que se divide el mesenterio dorsal, van a empezar a acumular células para ir formando el vaso. Ajá. Y bueno, vamos a ver que el mesogastrio dorsal queda al final más hacia la izquierda, ajá, y va a formar este espacio, ajá, este espacio que pues al final forma esta estructura de una bolsa y así se le conoce, ¿sale? Como una bolsa mental o bolsa epiploica, ajá, pero también tiene otros nombres. Otros nombres que puede recibir es la transcavidad de los epiplones o saco peritoneal, ajá, y también este va a dar lugar al aumento o epiplón mayor. Entonces vamos a ver en qué deriva cada uno de estos mesenterios o mesogástricos. Y el mesogastrio ventral, que queda más hacia la derecha por toda esta curvatura que ya hizo el estómago en sentido horario, ajá, va a dar lugar al aumento o el epiplón menor, ajá, que básicamente es este de aquí. Entonces, vamos a ver que el mesenterio ventral, que queda más pegado hacia el hígado, va a dar lugar a formar una estructura, una bolsita, una cápsula que va a envolver al hígado y así se va a llamar una cápsula hepática. Ajá, y además va a dar otra estructura de sostén, otra como línea, como un hilito de tejido, ajá, que se va a denominar ligamento falciforme, ajá, ventral. Y pues ya eso también va a ayudar a que el hígado quede pegado a pues la porción por detrás, bueno, quedémonos a la porción ventral del embrión, ¿sale? Y también, además, van a dar lugar a, bueno, el aumento o epiplón menor, también en algún momento se forma gracias a otros dos ligamentos, ¿sale? Básicamente a un ligamento que también, bueno, estos dos ligamentos también van a ayudar a sostener al hígado a otras vísceras. En este caso, el ligamento gastropático, que como su nombre lo indica, va a pegar o a conectar, a colgar el hígado del estómago, ajá, y además el ligamento hepatoduodenal. Ajá, que aquí nos dice que el hígado queda pegado básicamente a la primera porción del intestino delgado, perdón, que es el duodeno. Ajá, y estos dos al final van a formar o al aumento o epiplón menor, ajá, que es más ventral. Ajá. Y el mesenterio dorsal también va a dar lugar a diferentes estructuras. Tenemos el ligamento gastrocólico, que es gastrocólico, quiere decir que une al estómago con el colon. Ajá. Y también el ligamento esplenorrenal, que esplen deriva de vaso, ajá, por todas estas etimologías. Entonces, todo lo que venga que ver con esplénico y todo nos está hablando del vaso, ajá. Y el ligamento esplenorrenal, como su nombre lo indica, va a unir el vaso con el riñón, más específicamente con el riñón izquierdo, ¿sale? Porque aparte, pues el vaso es una estructura única que va a quedar del lado izquierdo, entonces ahí no hay pierde. Y además va a dar a otra estructura también de unión, que es el ligamento gastroesplénico, que básicamente une al estómago con el vaso. Ajá, y entonces todas estas estructuras, a su vez, por estas uniones de los mesenterios, te ayudan a agarrarse de todos lados entre sí. Ajá, y bueno, al final el mesenterio dorsal se va a quedar sin su hoja posterior, ajá, porque pues va a quedar básicamente pegado, adosado hacia la porción o la pared dorsal de todas esas estructuras, ¿sale? Entonces básicamente va a quedar aquí pegado. Ajá, lo único que va a quedar va a ser pues su porción ventral, que es lo que va a formar la bolsa epiploica. Ajá, que aquí se ve como es una estructura, a veces se le denomina virtual, que está formada por el,
el mesenterio, la porción, la hoja ventral o hoja anterior del mesenterio dorsal, ¿ok? Y así es como, aquí es el espacio que queda aquí, se va a extender esa membrana del mesenterio dorsal y queda de esta manera, ¿sale? La bolsa epiploica, la troncal de los epiplones y realmente, o sea, por ejemplo, en anatomía, a lo mejor, bueno, a lo mejor no van a tener sus prácticas o algo así, pero básicamente los cadáveres realmente puedes meter la mano por ahí porque pues es una cavidad, ajá, que está ahí. Ok, y bueno, ahora vamos a ver al duodeno. Igualmente el duodeno empieza a tomar forma como tal ya en la cuarta semana de gestación. Ajá, y vamos a ver que se forma gracias tanto al intestino anterior que queda por arriba del pedículo del recto vitelino y al intestino medio, ajá, y en su porción inicial, ajá, gracias al mesodermo esfagnico que lo rodea, ¿sale? Y entonces, gracias a que deriva como de dos porciones diferentes del intestino primitivo, ajá, la porción terminal del intestino anterior está irrigada gracias a la arteria celíaca, ajá, y es entonces por eso que el duodeno como tal recibe irrigación de diferentes vasos. Uh-huh. Y ya la porción inicial del intestino medio está irrigada por la arteria mesentérica superior y también entonces el duodeno está irrigado gracias a esta arteria y a sus ramificaciones, ¿ok? Y bueno, básicamente el duodeno es una asa que tiene forma de C y crece y se elonga gracias a la rotación del estómago, ¿sale? Al final es una estructura que queda de manera ventral, es decir, más hacia adelante del embrión, ajá, y su crecimiento también se debe, esta forma en C, además de que crece como tal el duodeno y se rota el estómago, ajá, se empuja y toma esa, como empieza a hacer esa horquilla como de la gracias a que crece el páncreas a un lado. Ajá, y eso lo empuja hacia el lado derecho, porque el páncreas también es una estructura que está más hacia la izquierda, ¿ok? Y básicamente, bueno, es igual alrededor de la quinta a la sexta semana también se oblitera para que se empiece a formar ese tubo y empiece esa migración celular. Ajá, y también se oblitera y se vuelve a abrir o se vuelve a recanalizar alrededor de la octava semana de gestación, ¿sale? Y lo vemos aquí. Aquí está el conducto, bueno, el túbulo, ajá, de intestino primitivo, ajá, y aquí empieza a hacer una, como una, como un doble, ¿sale? Y entonces se va a ir doblando poco a poco porque el crecimiento del estómago, ajá, lo va empujando y además está la yema pancreática que vamos a ver, que vamos a tener dos yemas pancreáticas, pero bueno, la dorsal, al momento en el que empieza a crecer el páncreas, pues va creciendo tejido, tejido y tejido y necesita pues empujar algo, ¿no? Empieza a empujar al intestino primitivo, en este caso el intestino medio y parte del intestino anterior, para que pues tenga espacio el páncreas, ¿no? Entonces, como ábrete mano, necesito espacio. Y eso es lo que empuja el duodeno y eso es lo que hace que tome forma de C. Y bueno, también tenemos ya las últimas dos porciones del intestino delgado, que es el yeyuno y el ilion. Ajá. Y básicamente la porción del intestino medio que da a yeyuno y el ilion es la que queda justo por enfrente del pedículo vitelino. Ajá. Y también esta está sostenida de manera dorsal gracias al mesenterio dorsal, que es esta membrana que lo viene básicamente como a la pared, como hacia la espalda. Uh-huh. Vamos a ver que alrededor de la quinta semana es donde empieza su formación, ajá, y esta empieza a tener una forma de horquilla, ajá, e igualmente esta división del intestino primitivo también va a tener otra subdivisión, igualmente gracias a la desembocadura del conducto vitelino, pedículo vitelino, ajá, y va a empezar a tomar forma de horquilla, igual básicamente como una forma de C, un poco como el duodeno, pero no es su forma definitiva, ajá, y entonces está sostenido gracias al mesenterio, que es esta membrana que está aquí, ajá, y bueno, tiene una rama cefálica y una rama caudal. Ajá, y vamos a ver que está irrigada igualmente como las últimas porciones del duodeno por la arteria mesentérica superior. Ajá. Que vamos a ver que la voy a usar de eje porque también tiene que rotar porque pues sabemos que todos los intestinos pues básicamente son unas asas que están como en espagueti salchicha que están alrededor así y pues básicamente un tubo recto tiene que pasar de esto a esto. Ajá. Entonces, por eso todos esos diferentes procesos. ¿Sale? Y
entonces vamos a ver que en el lugar en el que está ubicado el embrión, en la cavidad abdominal, pues están creciendo un sinfín de estructuras, el esófago, el estómago, el duodeno, las glándulas anexas, el hígado, el páncreas y todas estas estructuras, además del vaso, ¿no? Entonces llega un momento en el que son tantas estructuras que ya no caben en la cavidad abdominal. Ajá, y entonces la solución del intestino para crecer y crecer todos estos metros de intestino que nosotros tenemos, ajá, el cuerpo es muy inteligente. Entonces dice, pues yo necesito espacio, ajá, no sé dónde lo saques, salte si es necesario, y pues eso es lo que hace ajá, el intestino medio, ¿sale? Entonces crea una hernia umbilical. Vamos a ver que una hernia básicamente es un saco pues es una membrana por donde se van a salir estructuras, ¿sale? Porque al final pues van a ser una porción como débil hablando de manera estructural, ¿sale? Entonces se crea a la altura umbilical un celoma umbilical, donde ahí se va a crear una nervio umbilical que es fisiológica, porque al final se usa para que se dé el crecimiento del yeyuno y el ilion, ajá, y pues se da básicamente porque no hay espacio, ¿no? Y entonces vamos a ver que va igual a sufrir diferentes rotaciones, ajá, y básicamente son 3 rotaciones. Al final, Yeyuno y el Ilion van a rotar 270 grados, pero en diferentes fases. ¿Sale? En cuanto sale, ajá, rota 90 grados, pero en sentido antihorario. Ajá. Entonces, en este caso lo vemos aquí, en la fotografía que está aquí, la número 1 o la A. Ajá. Y lo que le sirve para girar, para agarrarse, es la arteria mesentérica superior. Ajá, por eso se denomina que es su eje sobre cuál gira. Entonces vamos a ver que aquí la porción amarilla es donde está realmente el intestino medio, ajá, y va a girar hacia acá y al final va a quedar aquí, ¿ok? Va a quedar aquí. Y entonces de esa manera se va entrelazando, entrelazando y entrelazando, ajá. Ese es su primer giro. Y entonces ya cuando hace esa rotación, la rama cefálica, la rama más que está hacia arriba, va a quedar hacia la derecha, ajá, y la rama caudal va a quedar hacia la izquierda, ¿ok? Y bueno, vamos a ver que estas ramas cefálicas y caudales van a dar lugar a diferentes estructuras, ajá. Al final la rama cefálica da lugar a la porción distal del duodeno, ajá, y también al yeyuno y parte del ilion, pero el ilion también deriva de la rama caudal, ajá, la parte más abajo, y las primeras porciones del intestino grueso, que es el ciego, el apéndice y el colon, ajá, derivan también de la rama caudal del intestino medio, ¿ok? Y bueno, ya alrededor de la 9ª a la 10ª semana de gestación, se vuelven a introducir todas estas vísceras y entonces vuelven a dar otros 2 giros de 90 grados. Primero da, básicamente es un giro de 180, pero primero va a girar la rama cefálica y se va a introducir hacia a la izquierda, ¿sale? Porque recordemos que del lado contrario de la derecha está empezando a crecer el hígado. Ajá, entonces la rama cefálica al final es izquierda y pues vamos a ver que de este lado se van a empezar a posicionar el duodeno, el yeyuno y el ilion. Ajá, y la rama caudal al final es la que va a entrar hasta el último dando también un giro y va a quedar en la porción derecha. Ajá. Y más o menos se va a cerrar esta hernia fisiológica, ajá, y vamos a ver que entonces por eso las primeras porciones del intestino grueso, que es el apéndice, el ciego y el colon ascendente, en la primera porción, la primera mitad del colon transverso, por eso quedan hacia la derecha, ajá, porque son los últimos en meterse y quedan como en ese huequito que ya dejó el hígado, ¿sale? Y parte de la rama caudal que se posicionó a la izquierda. Ajá. Y básicamente terminan en su organogénesis a tomar esa estructura de las vísceras, ajá, ya para ser definitivas alrededor de la 3ª semana de gestación, ajá, y la histiogenesis, es decir, la diferenciación de sus células como las conocemos ya en etapa adulta, se da hasta la 22ª semana de gestación, ¿sale? Ok, y bueno, todavía nos falta parte del intestino grueso, que es bueno, no, esta es igual la primera porción, el colon ascendente, el ciego y el apéndice vermiforme. Ajá, y igualmente, ¿no? Empieza su formación en la 6ª semana de gestación. Ajá, e igualmente va a tener, bueno, va a derivar de la rama caudal del intestino medio. Ajá, y vamos a ver que al inicio
en este tubo, se va a empezar a formar como una prolongación, que básicamente va a ser el primorio del ciego. Entonces el primorio del ciego queda como muy, muy arriba, y entonces para que quede abajo, básicamente cerca de la cavidad pélvica, tiene que elongarse, es decir, crecer ese colon. Entonces por eso les puse esta flechita de abajo, que básicamente tiene que crecer hacia abajo, y pues ya, ¿no? Ese está también recubierto por mesenterio dorsal. Y pues ya este igualmente va a rotar, y entonces en la rotación junto con el mesenterio va a haber unas porciones que sí van a quedar dentro del peritoneo y otras que no, y entonces el colon ascendente, de todo el marco cólico, está muy fea, de todo el marco cólico, el colon ascendente, que es esta porción de aquí, y descendente van a ser las que todavía van a estar cubiertas de peritoneo. Y ya después, pues nada más, ¿sale? El resto va a quedar únicamente va a quedar cubierto por mesenterio. Y bueno, aquí vamos a ver el último giro del colon. Y pues ya, de esto nada más. Y ya vamos a ver, nos falta todavía el intestino posterior, y vamos a ver que se va a empezar a diferenciar igualmente en la cuarta semana de gestación, ¿sale? Y todas las estructuras, o básicamente sí, todas las estructuras que derivan del intestino posterior van a estar irrigados gracias a la arteria mesentérica inferior. Y entonces ya nada más empieza igualmente a crecer y a tomar forma, y nos va a dar a las últimas porciones del intestino grueso, que es el colon descendente y el recto, ¿sale? Y el colon sigmoides también. Y la histiogénesis igualmente la empieza en la 9ª semana de gestación, y en la 30ª semana de gestación ya está lista la histiogénesis, ¿ok? Y bueno, vamos a ver que a la parte del intestino posterior está conectado también el alantoides, y básicamente el alantoides que viene hacia acá, viene dentro del pedúnculo del saco vitelino, y tiene esta dilatación que habíamos visto que va a dar lugar al seno urogenital, para formar pues la porción más distal del sistema urinario, y entonces termina el alantoides conectado hacia la membrana cloacal, y ya cuando llega el tabique urogenital va a separar a la membrana cloacal, en una dorsal y en una ventral, y entonces esos tubos, van a dar lugar a diferentes estructuras. En la porción ventral va a dar lugar al seno urogenital y a la membrana urogenital, que es la salida del ay, perdón, Andrea, acabo de ver tu pregunta. Sí, recuerda que bueno, ya, qué bueno que ya lo recordaste, pero básicamente el intestino anterior es un tubo que pues queda flotando básicamente, pero tiene que adherirse a las paredes del umbilical, ¿sale? Entonces es una membrana que lo sostiene, y de ahí van a derivar más estructuras de sostén, y ya las vimos. ¿Sí quedó claro ya esto, Andrea? Ok, perfecto. Bueno, y bueno, estábamos con que el intestino posterior está conectado al alantoides, que es una estructura igual tubular que tiene una porción dilatada. Y bueno, ya para que se vaya separando la membrana cloacal en dos estructuras diferentes, en el sistema urinario, en el sistema, la salida del tubo digestivo, en la porción ventral queda el seno urogenital, que da lugar a la vejiga y todas estas estructuras en la uretra. Y también, pero antes de abrirse hacia el exterior, tiene una membrana urogenital, ¿sale? Y en la porción dorsal va a quedar el conducto anorrectal, que está cubierto antes igualmente de conectarse con el exterior por la membrana anal. Y bueno, al final el tabique urorectal va a ser el perine, esta estructura que igualmente en el adulto divide estas dos partes. Y entonces también ahora vamos a ver la cloaca, que es la terminación del tubo digestivo, la porción terminal del intestino posterior. Y básicamente, nuevamente, la membrana cloacal después tiene una depresión que es el proctodeo, que básicamente va a ser el canal anal, ¿sale? Y pues lo mismo del esquema anterior, está el intestino posterior, está el tabique urogenital, y aquí está el alantoides, su porción dilatada, ¿ok? Y nada más. Y después tenemos ya como tal la formación del canal anal, y aquí tenemos la membrana anal que está cubriendo
el conducto antes de comunicarse al exterior, y detrás está la fosa anal, ¿sale? Y recordar que alrededor de la novena, las semanas, a la novena, a la décima semana de gestación, se rompe esta membrana y ahora sí se forma como tal un conducto, ¿ok? Y vamos a ver que tiene diferentes porciones, ajá, y el tercio inferior está dado por el conducto anal y los dos tercios superiores del conducto anal está dado por el recto, que es esta última porción del intestino posterior. Ajá. Y vamos a ver que dentro del, como tal, del canal anal hay una línea pectínea. Ajá. La línea pectínea es un antecedente de que algún día había un recubrimiento que era la membrana anal, ¿ok? Y básicamente las capas externas, que son ya más como de piel, como el resto de nuestra piel, derivan del tejido del mesodermo o de mesénquima que está rodeando, ¿sale? A todas estas estructuras tubulares. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien? ¿No? ¿Alguna duda? Con toda confianza. ¿Que me haya entendido de alguna rotación o de alguna derivación del intestino? ¿No? Bueno, entonces ya vamos a seguirnos con las glándulas anexas. Y bueno, vamos a primero ver la formación del hígado. Ajá, aquí tenemos ya el hígado de un adulto. Y vamos a también ver que junto con el hígado se va formando la vesícula biliar. Ajá, estas dos estructuras, bueno, la vesícula es esta estructura que va a guardar las sales biliares que va a producir el hígado. Ajá, y el hígado entonces, como produce todos estos elementos, ajá, que ayudan también a la digestión, pues tiene que mandarlos, ¿no? Hacia la vesícula. Entonces, vamos a tener que del hígado va a salir el conducto hepático común, ajá, y de la vesícula va a salir el conducto cístico. Y la unión del conducto cístico junto con el conducto hepático común va a dar lugar al conducto colédoco, ajá, y a su vez el conducto colédoco tiene que mandar las sales biliares porque al final la digestión de los alimentos se hace en los intestinos, ajá, la manda hacia el duodeno, ajá. Ok, es muy importante porque vamos a ver que de las yemas hepáticas derivan diferentes estructuras. Ajá, entonces queda que esto queda bien claro. Ok, y entonces vamos a ver que, bueno, básicamente las glándulas anexas, como ya lo he estado comentando, son el hígado y el páncreas. Ajá, y básicamente recordar que se forman del intestino anterior y van formando unas evaginaciones, es decir, el intestino anterior se va protuyendo, ajá, y esas son las evaginaciones. Básicamente viene aquí el tubo que es como semirecto porque ya se va curvando para dar lugar a al duodeno y todas estas estructuras. Y va elongándose hacia el exterior y estas son las evaginaciones. Entonces tenemos a la yema hepática, ajá, y bueno, vamos a ver después que la yema hepática se tiene que dividir, ajá, y va a formar a la yema vesicular. Y esta porción que está aquí, esta evaginación, es la yema pancreática. Ok, y entonces primero hablando del hígado y de la vía biliar, esta se forma en la cuarta semana, ajá, y bueno, esta imaginación se le puede llamar yema o divertículo hepático, ¿sale? Y entonces estas porciones están sostenidas gracias al mesogastrio ventral y tienen dos porciones, ajá, tenemos de manera más craneal el primordio hepático, ajá, y de manera más caudal, aquí la tenemos, la vesícula, el primordio vesicular, ¿sale? Y entonces, como tal, el primordio hepático va a dar lugar al hígado en sí mismo, también a los conductos hepáticos que se van a conectar con el conducto cístico de la vesícula, ajá, y al conducto colédoco que une el conducto hepático común junto con el cístico para llegar hasta el duodeno. Ajá. Y el primordio vesicular básicamente va a formar la vesícula y a su conducto como tal, ajá, el conducto cístico. Ajá, y vamos a ver que se empiezan a protruir, ajá, y empiezan a formar estas tubulaciones, ¿no? El conducto colédoco que es donde empieza a alejarse el hígado, ya también empieza a formarse la vesícula, y de aquí también va a derivar una porción, la yema pancreática ventral, ajá, y la yema pancreática dorsal, ¿no? Y entonces ya al final ya tenemos la estructura que tenemos presente en los adultos. Y vamos a ver que, bueno, para que se vaya dando lugar al macizo hepático, a esta glándula que es sumamente, pues como sólida, se necesitan que estén presentes dos vasos.
las venas vitelinas y las venas umbilicales, que recordemos que formaban parte del sistema circulatorio prenatal, ajá, y donde estén las venas vitelinas y las venas umbilicales van a empezar a llegar células hepáticas, ajá, las células inmaduras que básicamente son hepatoblastos, ajá, y entonces alrededor de estas vasos van a empezar a formar las estructuras que son como tal, pues de manera más microscópica lo que va formando esta gran glándula que se denominan sinusoides hepáticos, ¿ok? Y bueno, alrededor de la quinta a la 10ª semana de gestación, el hígado ya empieza a aumentar de tamaño, ajá, y en la línea media, ajá, hay dos lóbulos, tanto el derecho y izquierdo, y con ¿cómo se llama? La rotación del estómago, ya, pues recordemos que el estómago gira en dirección horaria, ajá, y se jala el estómago hacia la izquierda, es lo que hace que se empuje el hígado hacia la derecha, ¿sale? Y bueno, vamos a ver que antes de que, bueno, en el adulto se empiece la función hematopoyética, es decir, la formación de las células sanguíneas en la médula ósea, el primer centro hematopoyético es el hígado, ajá. Entonces, tiene una muy alta función desde la 6ª semana de gestación de la función hematopoyética, es decir, de la formación de estas células sanguíneas, ajá, que le da por eso su coloración esa como rojiza, ajá, y pues alrededor de la semana 18 a 20 de gestación va a disminuir un poco la función hematopoyética, pero continúa básicamente hasta el nacimiento, ¿ok? Y bueno, que ya el hígado como tal empieza a formar bilis en la semana 13 de gestación. Ok, y vamos con la segunda glándula, ajá, que es el páncreas, ajá, que vamos a ver que se forma de la porción más caudal, de la porción más abajo del intestino anterior, que sería esta parte de aquí, ajá, y pues también, ¿no? Hay unas células del mesodermo externo. Y entonces vamos a ver que en la 5ª semana de gestación vamos a ver que estas evaginaciones van a ser dos, necesitamos dos evaginaciones del intestino anterior, ajá, y nos van a producir o formar dos yemas, una yema pancreática dorsal, ajá, que va a quedar de manera más posterior, y la yema pancreática ventral que va a quedar más hacia adelante, ajá, y entonces nos van a dar lugar a diferentes partes del páncreas, ajá, el páncreas como tal tiene su cabeza, el cuello y la cola, y la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola del páncreas derivan de la yema dorsal, ajá, y la yema ventral va a dar lugar a un próstolo que se llama próstolo inciforme y a una porción inferior de la cabeza del páncreas, ¿ok? Y pues ya, de aquí igualmente recordar que el giro del estómago y del duodeno hacen que la porción ventral quede más hacia la derecha, ajá, y la porción dorsal más hacia la izquierda, ajá. Entonces esta es la porción ventral y esta es la porción dorsal, ajá, y ya la fusión de esas dos yemas se va a dar lugar en la 7ª semana de gestación, y vamos a tener que pues este páncreas va a tener una función exocrina y endocrina, que ahorita vamos a ver qué es eso, pero entonces empieza a promover otros elementos, ciertas sustancias que ayudan a regular también el metabolismo, ajá, del cuerpo, y entonces se denomina conducto pancreático principal, y este igual va a tener dos porciones, una proximal, ajá, y una distal. Entonces, básicamente el conducto en su porción proximal, ajá, deriva de la yema ventral, y en su porción distal deriva de la yema dorsal. Ajá. Y igualmente va a llegar a desembocar al duodeno junto o muy cerca del conducto colédoco. Y bueno, ya entonces, hablando de las porciones o las partes endocrinas y exógenas del páncreas, vamos a ver que la parte endocrina básicamente está formada por unas estructuras celulares que se llaman islotes pancreáticos, islotes de Langerhans, que básicamente son células que forman como tal islitas que se ven al microscopio. Ajá, entonces vamos a ver que los islotes van a tener células beta y células alfa, ajá, y bueno, la aparición de estos islotes empieza a hacer en la 12ª semana de gestación, ajá, y las células beta, que son las de dentro del islote, empiezan a secretar insulina, que es en la 10ª semana de gestación, y también otra sustancia que se denomina células alfa, ajá, que son las que forman como la porción más exterior de este islote, ajá,
y van a secretar glucagón. Ajá, al final las células, las células alfa empiezan a producir glucagón en la 15ª semana de gestación. Ajá, y bueno, la insulina es lo que nos ayuda a regular esos niveles tan altos de glucosa en sangre, que es lo que ayudan a que entre esa insulina, esa glucosa, perdón, en la sangre, a las células, perdón, desde la sangre, y es lo que baja los niveles de glucosa. Ajá, y el glucagón se usa cuando nosotros ya no tenemos reservas o al menos no estamos ingiriendo alimentos y necesitamos usar esas reservas de glucosa, y es donde aquí hay cumple su función el glucagón. Ajá. Y bueno, en la parte exocrina es donde les decía estos elementos que van a que se promueva la digestión de alimentos en el tubo digestivo, ajá, forman diferentes enzimas digestivas, ajá, y pues básicamente estas se inician a producirse en la semana, a la 10ª semana de gestación, ¿ok? Y ya después tenemos el vaso, que es el órgano linfoide, que no pertenece al tubo digestivo, ajá. Y como les decía, al final el mesogastrio dorsal es una membrana que une el intestino primitivo hacia la pared del embrión, ajá, la pared dorsal, y pues básicamente se incluye en esta explicación de este sistema porque pues de ahí deriva, ¿no? Entonces es un órgano que tiene una función linfoide, ajá, al final también ayuda al sistema inmune, ajá, a crear esa reacción contra patógenos y sustancias que son extrañas a nuestro cuerpo. Y básicamente su formación inicia la 4ª a la 5ª semana de gestación, ajá, y inicia cerca de la curvatura mayor del estómago, que recordemos que la curvatura mayor del estómago queda más hacia la izquierda, ajá, entonces detrás y muy cerca de esa curvatura empieza a abrirse el mesenterio dorsal, ajá, y empiezan a acumularse células, y ahí es donde inicia la formación del vaso saler. Al final queda pegado al peritoneo de la pared abdominal, ajá, y queda en una región más posterior y del lado izquierdo, ajá. Entonces recordemos que también tiene que estar unido porque no puede quedar esa víscera flotando, y entonces pues va a quedar unido al riñón izquierdo, como ya se les había comentado, que es un derivado del mesenterio dorsal, el ligamento esplenorenal, y también tiene que quedar pegado al estómago, ajá. Y con eso, la unión al estómago es el ligamento gastroesplénico, ¿sale? Que las tenemos en este esquema. Porciones del mesenterio que quedan. ¿Ok? Y bueno, ya con todo el proceso del giro del estómago y crecimiento del hígado, ya entonces ahora sí vemos que queda de este lado más posterior y hacia la izquierda el vaso. Ajá. Y bueno, va a tener como dos porciones, una de sostén, que son las células que van a derivar del mesodermo, ajá, y ya como tal, las células que fungen la función linfoide del sistema inmune, ajá, son células que provienen del hígado, ajá, de esa función hematopoyética que dijimos, porque también básicamente cuando hablamos de función hematopoyética, es decir, que forman células tanto sanguíneas, y dentro de esas células sanguíneas vienen células del sistema inmune. Ajá, entonces pues de ahí derivan, como es nuestro principal centro antes de la médula ósea, de ahí derivan estas células linfoides, ajá, y esto sucede en el 3.er a 5.er mes de gestación, ¿ok? Y pues ya terminamos con el sistema digestivo. No sé si alguien tenga alguna duda. ¿Alguien? ¿No? ¿No? ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie tiene dudas? ¿Todo muy claro? Sí, todo bien. Ok, bueno, entonces, como ven, esta vez no les puse patologías y porque, bueno, como les comentaba al inicio, son muchas, y bueno, les recuerdo que pues Isa me dijo que tenía que dejarles tarea porque tiene que ir como parte de la evidencia a para que les den sus constancias, me parece. Entonces eso va a ser parte de su tarea. No va a ser una tarea tan extensa. Básicamente, la tarea que les voy a dejar, que tienen de aquí hasta el viernes para entregarla, todavía hasta el lunes. Déjenme checar bien con Isa hasta cuándo van a hacer la fecha de entrega de sus calificaciones y todo eso de sus exámenes. Y entonces les voy a explicar básicamente qué es la tarea. Entonces les voy a compartir pantalla otra vez. Entonces, lo que les quería proponer de tarea era que pusieran así un esquema del sistema digestivo adulto, ajá, y que ahorita les voy a decir en qué capítulo del Arteaga saqué lo que les expliqué hoy. Y del Arteaga vienen unos cuadritos amarillos, que ahí vienen qué procesos, de acuerdo a la porción del sistema digestivo, se pueden dar, qué procesos patológicos, y que hagan básicamente un esquema, ¿sí?
lo pueden imprimir y ya nada más le ponen como unas flechitas que deriven de cada una de estas porciones del intestino. Ajá. Y digamos, por ejemplo, que quieren hacer, vamos a hacer 5 patologías, ¿sale? Entonces, 5 patologías, incluso pueden hacerlas de una sola porción, es decir, por ejemplo, empiezan a sacar una ramita, ¿no? De aquí. Entonces, una flechita y aquí del libro sacan, no sé, estenosis esofágica, ¿no? Que vamos a ver que es una porción, es una patología que se da porque se empieza a cerrar un poco la luz del esófago y eso nos atrae problemas, ajá, nos atrae patologías. Entonces aquí vamos a poner estenosis. Y entonces nada más aquí ponemos estenosis esofágica o también hay otra que se llama atresia esofágica, que la estenosis es la reducción de la luz y la atresia como tal es que no hay luz en el esófago. Ajá. Entonces nada más poner básicamente en unos 2 o 3 líneas qué es la estenosis y por qué se da, que viene explicado en el cuadrito y ya, ¿sale? Y también del intestino delgado, recuerden que parte del intestino delgado y el grueso se da se forma esa hernia umbilical, pues hay un momento en el que si no se cierra esa hernia umbilical, eh, se pueden quedar afuera, ¿sale? Y entonces eso es otra patología y pueden a veces los bebés nacer con los intestinos afuera, ajá. Y esa hernia fisiológica nunca se cerró. Entonces, no sé si me expliqué con la tarea. Ay. Entonces, no sé si me... Sí, ¿Sí? Ok, entonces eso, yo les voy, bueno, ahorita les digo que les van a hacer 5 patologías, ¿sale? 5 patologías y que deriven de las estructuras que ustedes más quieran. Ahorita les mando por el grupo qué páginas son para también explicarles a los demás. Y hasta ahorita tienen hasta el viernes para entregarlos, ¿sale? Déjenme checar con esas si tienen que ser, o si puede ser hasta el lunes y pues ya, ¿sale? ¿Seguros que no tienen ninguna duda? No, todo está bien. Ok, perfecto. Entonces nos vemos mañana. Ya mañana vemos la formación del sistema musculoesquelético. Y pues nada más, ¿sale, chicos? Muchas gracias. Ah, y en un ratito les mando su examen, ¿sale? Que descansen. sí, Gracias. gracias. Todos mañana. Descansa. Bye.